Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar un momento sus asientos, pueden tomar agüita para que enseguida pongamos de pie nuevamente y sigamos alabando a nuestro Dios. Amén. Gracias al Señor en esta mañana. En el Salmo 19, su palabra dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Qué hermosa palabra que nos da el Señor en esta mañana. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Cuánto de nosotros podemos ver? Amén. El Salmo 19 describe esta imagen de la creación de nuestro Dios. En la noche podemos ver las estrellas, en la mañana salir el sol, al atardecer, vemos la luna, vemos las montañas, los cielos que están cubiertos, cuando tiene que llover, vemos que cae granizo, vemos los mares, bendito sea el nombre del Señor. Todo eso son creador de Dios, amén. Y nosotros mismos, como dice su palabra, no lo hicimos nosotros mismos. No nos creamos nosotros, sino que Dios, a imagen de Él, bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo 3 nos dice, el Salmo 19, versículo 3 dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Lo sabemos perfectamente, bendito sea el nombre del Señor. Que nosotros nunca vimos a Dios, ni escuchamos en persona que nos habla, pero por intermedio de su palabra sí, Él siempre está presente, bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor también mandó, dice, id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura. Y esa es la voz de nuestro Dios, amén. ¿Cuánto de nosotros estamos presentes en este lugar? Y siempre yo creo que desde niño la persona que no ha nacido en el evangelio siempre ha escuchado la palabra de Dios. Quizás en la iglesia católica, yo he ido a una iglesia católica, siempre hablaba de su mensaje y lo escuchamos, bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo que en este tiempo ninguna persona puede decir, no, yo no sé nada de Dios, no sé quién es, bendito sea el nombre del Señor. El año pasado, un grupo de misioneros de acá de Mendoza, fueron a un lugar, no sé si el límite de Bolivia con Brasil, bueno, por allá donde me dijeron el nombre, donde están caníbales. Y entonces nos decía, hermanos en el voluntariado, que dice, pido oración porque nuestros hermanos van a llegar para aquel lugar y son caníbales en ese lugar. Pero si es la voluntad del Señor, si Dios permite llegar, van a llegar, decía el pastor misionero. Y cuando tuvimos en la Santa Cena del año pasado, del mes de noviembre, como el día de noviembre, dijeron, me acaba de mandar mensaje que los hermanos llegaron a aquel lugar sano y salvo, porque fue la voluntad del Señor que llegasen hasta aquel lugar. Qué bueno que es de predicar el evangelio, orar por los misioneros, orar por los evangelistas, orar por nuestros pastores, orar por nosotros mismos, porque nosotros tenemos nuestro alrededor vecinos, compañeros, familiares, y nosotros le damos con nuestro testimonio, amén, estamos predicando su palabra. Qué bueno que es, qué hermoso que es nuestro Dios, amén. Y yo creo que ninguno de nosotros diga, no, hoy día no voy a ir, o voy a dejar al Señor por un tiempo. Yo creo que no, porque nosotros todos los días necesitamos alimento, amén, para alimentarnos, y así también tiene que ser de alimentarnos de su palabra, de llegar a la casa del Señor a recibir nuevas fuerzas. San Marcos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Amén.
Si lo hemos encontrado, damos lectura a su palabra, en el bendito nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Pueden estar tomando sus asientos. Amén. Amén, gracias a Dios por esta oportunidad, amén, que nos concede poder impartir la palabra del Señor, amén, poder leerla, por estar en este lugar. Mientras en la semana en meditación oraba, pedía al Señor y comencé a preparar una palabra y el Señor, nada que ver a lo que tenía preparado, el Señor trata con mi vida y me dice que debería dar esta palabra, amén, en esta mañana. Dicho sea el caso, ya tengo una preparada, un bosquejo preparado para otro servicio. Pero es así la voluntad del Señor. Lo importante es escuchar la voz del Señor, amén, para qué es lo que nos quiere dar en esta mañana. Y en esta oportunidad, este es un versículo, un pasaje tan conocido que lo hemos escuchado quizás ya muchas veces, quizás algunos en la escuela dominical, desde la escuela dominical, los domingos, y no hace mucho también se mencionó también en una de las prédicas esta palabra, amén. Pero el Señor nos quiere hablar en esta oportunidad. Y yo le coloqué como título a esta palabra: somos tierra deseable. Amén. Ese es el título. Eso es lo que debe haber en un cristiano, en nosotros, las personas que nos ven de afuera, no solamente dentro de la iglesia, sino también las personas con las que convivimos, porque vivimos en esta tierra, vivimos con personas inconversas, vivimos con personas que quizás adoran a otros dioses, y personas que practican otra religión, y esas personas tienen que ver en nosotros algo deseable, algo distinto. Amén. Así como lo veían en Jesús en aquel tiempo, dice la palabra, nos relata, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Amén. Vemos que Jesús, Él no se establecía en un solo lugar, iba de un lugar a otro, y los versículos anteriores, el capítulo anterior habla de que Él va recorriendo Galilea, Él sana a un leproso, y en esta oportunidad se sitúa en Capernaum. Dice que vuelve a su casa. Capernaum es una ciudad de Galilea, una ciudad al norte de Galilea, por eso sabemos que Jesús era de Galilea, por eso decía que Él volvía a casa. Algunos historiadores dicen que la casa donde se produjo este milagro era la casa de Pedro. Solamente es un poco de historia. Lo importante es que Jesús estaba en ese lugar, así como estaba en este lugar,
a través de su Espíritu Santo con nosotros, Él estaba haciendo un milagro y estaba predicando la palabra del Señor. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Amén. Vemos que todo lo que generaba Jesús en aquel tiempo, cuántas personas le seguían, y no eran 1, 2, 10, eran muchas personas. La historia relata que lo seguían muchas personas, lo cual hacía muchos milagros del Señor en la tierra, y ellos podían ver que verdaderamente Él tenía algo distinto, amén. Era hablar, cuando Él hablaba, era algo que saciaba la sed de los demás. Podían ver que verdaderamente Él era alguien especial, pero no pudieron comprender verdaderamente que Él era el Verbo hecho carne, amén. Pero qué maravilloso es que es el Señor, Jesús en casa. Se divulgó que Él estaba otra vez y la gente se daba cuenta que había algo diferente, amén. Dice inmediatamente, versículo 2, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni a la puerta y les predicaba la palabra del Señor. La palabra del Señor es las buenas nuevas de salvación para esas personas, amén. Ese es el Evangelio, amén, para el perdón de los pecados, amén. Eso es lo que predicaba verdaderamente, predicaba lo que era el reino de Dios, amén. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas, amén. Estos eran 5 personas cargando a un paralítico, un lisiado de aquel tiempo, imagínense. Aún hoy, con toda la tecnología que hay, no se puede volver, es difícil que una persona vuelva a caminar después de algún accidente o ya algo de nacimiento. Imagínense la magnitud del milagro por qué las personas se quedaron perplejas, amén. Dice, estas personas entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. La historia relata que generalmente en las casas antiguas siempre había una escalera en el costado de esas casas, y porque ellos se subían como a una terraza para poder descansar por el calor agobiante y en la noche se ponía más fresco. Entonces ellos subieron por esa escalera al techo y bajaron a esa persona, a ese paralítico. Dice, como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo, hicieron un boquete, un agujero donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Bajaron a esa persona, pero con esa fe, con esa convicción de que Jesús podía hacer ese milagro, amén. Dice, esos 4 amigos cargaron un paralítico. Es un hermoso ejemplo e inspirador, amén, de que de nosotros mismos, para nosotros mismos también tiene que ser un ejemplo. Debe haber esa pasión por las almas, amén, para que puedan llegar al conocimiento del Evangelio, para que puedan llegar a eso, amén. Unirse, esas personas se unieron con un fin, que esa persona sea sanada, pero sin embargo se llevaron la gran sorpresa que no solamente fue sana, sino fue salva, amén. Jesús le dijo que sus pecados fueron perdonados, amén. Y al ver Jesús la fe de ellos, versículo 5, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Qué maravilloso el Señor, al ver, como decía, al ver la fe de ellos, dice, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son quitados. Pero quizás el paralítico, poniéndose en el lugar de él, quizás muchas veces no podía comprender si él iba por otra cosa, iba por el milagro de la sanidad. Pero el Señor le está dando una sanidad mucho mayor, una sanidad interior, la sanidad, la salvación de su alma. Amén. Por eso qué maravilloso que es. En el versículo 4 dice, como no podía, volvemos un versículo atrás, no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo, estos amigos.
Y yo notaba, dice, qué persistencia admirable de estos hermanos, de estos amigos, de buscar la presencia de Dios. Así tiene que ser nosotros. Dice, debe colocar en nosotros, yo ponía, colocar en mí un espíritu de valentía, persistencia y firmeza. Amén. A pesar de la adversidad que esté viviendo, ser perseverante y colocar, amén, ese espíritu de valentía. Y yo me ponía como ejemplo, porque primeramente uno se tiene que poner como ejemplo, porque la palabra nos habla primeramente a nosotros. Y decía, yo ponía, Señor, perdóname las veces que me he desanimado. Señor, perdóname por todas las cosas, con todas las faltas que cometo. Y muchas veces no me deja ver lo que tú tienes para mí, amén. Como estas personas con sus amigos le daba, tenían esa fe para la sanación, para poder que esa persona se pueda sanar. Versículo 5, Jesús ve la fe de estas personas. Y así anotaba, mi fe debe crecer como la de esos hombres, amén. Cada día tiene que ir en aumento, amén, para que podamos ser, como decíamos al principio, esa tierra deseable, que las personas que nos ven, con las personas con las que compartimos cotidianamente o con las que tenemos muchas veces algún diálogo, puedan ver algo distinto en nosotros y que nosotros podamos impartir eso, lo que nos ha llegado, amén, que es la salvación, amén, es Jesús, es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Versículo 6 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, y ellos decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Muchas veces en nosotros hay personas con las que nos rodeamos, o sea, que nos rodean, van a querer tirarnos palos, por así decirlo, colocarnos palos en la rueda. Y estas personas que blasfemaban, que cavilaban en su corazón, son las personas que muchas veces se nos ponen y nos quieren hacer caer, nos quieren hacer tropezar o quieren desacreditarnos. Pero nosotros, como estamos parados en la roca, estamos parados, estamos firmes, nada de eso nos puede detener, nada nos tiene que detener y seguir adelante, amén. Estas personas son personas cegadas por el enemigo, son personas que les gusta criticar, hablan de prejuicio y muchas otras cosas. Por eso debe haber en nosotros siempre un corazón abierto para Dios, para poder siempre impartir su palabra, amén. Versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete y anda. Aquí vemos el milagro del Señor, demostrando que Él era el Hijo de Dios verdaderamente en la tierra. Pero ellos no le creían, porque era el único, y ellos se asombraban de una manera tan grande que no podían comprender. Eso vemos la potestad de Cristo, la autoridad de Cristo que tenía, ¿ven?, para poder dar esa sanidad. Y eso también nos da autoridad a nosotros también en la tierra, que nosotros podemos también hacer milagros, siempre y cuando sigamos en los caminos del Señor. Cada día busquemos la presencia de Dios y podamos tener eso nosotros. Podemos hablar a las demás personas. Le dice, versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos estas maravillosas palabras del Señor, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos a esta persona, nos ponemos en el lugar del paralítico. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a una persona inválida? Lo primero que hace cuando pierden o cuando ya de nacimiento, sus músculos, vemos sus piernas muy delgadas, porque no tienen músculos, no tienen, justamente porque no se ejercita y no puede caminar. Inmediatamente dice que le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida
y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Como veíamos este ejemplo que ponía de las personas que pierden la movilidad con sus piernas, sus huesos, sus músculos se debilitan, pero al instante Jesús, a través de su palabra, Él retomó otra vez sus músculos, esa musculatura en su cuerpo, sus huesos se pusieron firmes otra vez para poder salir caminando. Por eso estas personas decían de esa manera, se asombraron, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Así debe ser en nosotros, en esas personas que muchas veces buscan algo en nosotros. Primeramente debe haber un cambio visible en nosotros para que nos pueda dar una autoridad y proclamar la bendición sobre aquellas personas. Y sabemos que hoy Dios puede hacer también esos milagros, porque su mano no se ha cortado y su palabra dice que nosotros debemos hacer milagros, que podemos hacer milagros, a través de su palabra. Y quizás muchas veces también yo me ponía a pensar, quizás algunos de nosotros a través de alguna enfermedad, a través de alguna dificultad física o en nuestro cuerpo, en nuestro interior. ¿Y por qué muchas veces no logramos la sanidad en nosotros mismos, pero sí podemos proclamar sanidad sobre otras personas? Y Dios me traía la palabra que en 2 Corintios, cuando Dios le habla a Pablo y le dice que Él le pidió la sanidad. Sabemos que Pablo tenía un problema en su vista, es algo notorio en su vista, y dice que al Señor se lo pidió 3 veces y que le dijo que bástate de mi gracia solamente, porque de esa manera el Señor lo tenía en sus caminos. Amén. Y así también a nosotros. Quizás nosotros atravesamos una dificultad, una enfermedad, pero eso no nos impide de que nosotros podamos llevar esa palabra y que esas 3 personas puedan ser salvas y también producir un milagro a través de nuestras personas. Amén. Dios lo que puede hacer hoy por medio nuestro son milagros, obras y cambios. Por eso pero siempre, si Dios produce eso en nosotros y tenemos ese don o poder predicar, hablar a esas personas, debemos siempre reconocer y dar la gloria a Dios por ello. Amén. Porque no somos nosotros los que producimos el milagro, sino es Dios a través de nosotros, porque somos herramientas, somos instrumentos de Él. Por eso debe ser esa tierra deseable para esas personas, para las personas que muchas veces transitaban. Justamente en el día de ayer hablaba con una persona católica, apostólica, romana, con todas las letras, profesa la fe, y me decía: Walter, dice, tenés que inculcarle valores a tus hijos. Hablaba con esta persona, dice, muy triste, muy agobiada, dice, una persona conocida de él, un joven, 23 años, recién recibido médico, teniendo todo, teniendo los padres empresa, dinero, tenía departamento, todo lo que uno pueda tener en la tierra, y sin embargo esa persona se quita la vida. Y me decía, debes inculcarle valores. Yo le digo, eso es por falta de Dios en su vida. Por eso de esta manera el Señor me daba esta palabra. Debemos ser esa tierra deseable. Quizás esa persona no sabemos por qué tomó esa decisión, pero en nosotros está también cuántas personas de esas con depresión, cuántas personas con enfermedades o con deseo como esa persona de quitarse la vida, van a llegar a nosotros y nosotros debemos saciar eso. Por eso debo ser esa tierra deseable. Muchas veces yo he hablado con personas que quizás angustiadas, abatidas, y le digo, eso es por la falta de Dios en el hombre, en la persona. Por eso es importante tener en cada meditación, en cada palabra, el Señor nos habla de una manera especial para nosotros, y quizás vemos esa persona tomó la manera más fácil. Quizás él pensaba de esa manera, al ya no estar en esta tierra, que sus problemas se acaban, y al contrario,
ahí es cuando es lo peor. Y no solamente quedan las familias destruidas en la tierra, abuelos, primos, nietos, hermanos, padres, devastados. Y no debemos llegar a eso, amén. Por eso en nosotros debe haber siempre esa preocupación de poder hablar de la palabra de Dios a todas personas, porque vemos la necesidad que hay en la tierra, la necesidad que hay en ellos. Por eso, como decíamos, como Jesús, esas personas tenían, cada vez que él llegaba a un lugar, llegaba a otro lugar, tanta gente se agolpaba, y así también en este momento, en este tiempo, nosotros somos los representantes del reino en la tierra y poder tener una respuesta para esas personas que buscan y tienen necesidad. Amén. Gracias al Señor por esta pequeña meditación que nos da, amén, a través de su palabra, de ser esa tierra deseable, esa tierra que las personas buscan, esa respuesta la puedan encontrar en nosotros. Amén. Nos ponemos de pie y oramos al Señor por su palabra. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Santo Padre de la Gloria, gracias Señor por este pequeño momento, Señor, en el cual hemos compartido de tu palabra, Señor. Gracias Señor por este momento en el cual, Señor, cada uno de tus hijos estuvo con su oído presto, Señor, para escuchar de ti, Señor. Y deseamos, Señor, ser como tú, Señor, cada día parecernos a ti, Señor, morir a nuestra carne, Señor, y cada día honrarte a ti, glorificarte, Padre. Vemos la necesidad en este mundo, vemos la necesidad en esta tierra, Señor, de personas, Señor, que buscan lo más fácil, Señor, como este ejemplo que ponemos este joven, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder ser, Señor, luz en medio de la oscuridad, Señor. Ser sal para poder sazonar en esta tierra, Señor, a cada persona, a cada vida, Señor. Quizás llegarán personas a nuestras vidas y nosotros debemos estar preparados para poder darle, Señor, impartir de ti, de tu palabra, Señor, para que ellos puedan llegar a su sanidad, Señor, no solamente física, Señor, sino espiritual, que ellos es lo que buscan, Señor. Quizás muchos han buscado por todos los medios saciar ese vacío, pero sabemos que solamente en ti hay poder, hay sanidad, hay salvación, Señor, que tú eres el agua de vida, Señor. Y una vez te hemos conocido, Señor, y queremos impartir a otros, Padre. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner por obra esta palabra, Señor, por medio, Señor, de tu Espíritu Santo. Tú estés trabajando, Señor, en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Señor, y todo lo encomendamos en tus manos, en el bendito nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Glorificamos a Dios. Amén. Eres mi Dios. De tu poder, ayúdame a vivir como quieres tú. Nada que no sepas, tú tienes el control. Nada que decir, nada que pedir. Tu presencia me acompaña en mis pruebas. Tu Espíritu, Señor, comprende.